Bien, creo que ya estamos. Queremos saludarle y decirle unas muy buenas tardes a todos y a todas los participantes que eligieron esta propuesta de capacitación. Desde quien les habla, la directora de la Escuela de Informática, mi nombre es Maricel Almada, conjuntamente con eh, el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, gracias a nuestro decano Miguel Ángel Molina y a la decana, la licenciada Natalia Minué, quien es la decana del Departamento de Ciencias Exactas, decana del Departamento de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Nacional de La Rioja. Ambos departamentos, el Departamento de Ciencias Exactas y Físicas y Naturales de nuestra universidad y el Departamento de Ciencias de la Salud de nuestra querida Universidad Nacional de La Rioja, en un trabajo en conjunto entre ambos decanos, conjuntamente con la Escuela de Informática, quieren presentarles esta propuesta de capacitación, esta propuesta de formación llamada la inteligencia artificial en la medicina, para conocer los beneficios en la salud de los pacientes y las aplicaciones que tenemos en Argentina. Esta propuesta de capacitación, esta propuesta de formación, está dirigida por la doctora María Ángeles Domínguez y el magíster ingeniero Gerardo de Marco. La doctora María Ángeles Domínguez, una médica especialista en dermatología, magíster en gerencia y administración de sistemas y servicios de salud de la Universidad de Favaloro. También es directora del curso de Inteligencia Artificial de la Teoría Práctica Aplicada en el Área de la Salud del Instituto para el Desarrollo Humano y la Salud, creado por la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido profesor, magíster ingeniero Gerardo de Marco, ingeniero electrónico, magíster en marketing, subgerente de Ingeniería Comercial de ARSAT, coordinador de la Comisión de Inteligencia Artificial del COPITEC, exdirector del Centro Internacional de Estudios de las Ciencias de Datos de la UBA. ¿Sí? Un agradecimiento a todos quienes eligieron esta propuesta de capacitación. Bueno, buenas tardes, no sé de Maricel si empezaba yo directamente o alguien iba a hablar. Nuestro profe de Marcos, gracias profe por estar aquí, muchas gracias por estar y darnos compartir con nosotros este conocimiento y esta experiencia que vienen llevando adelante. Perdón por interrumpir un ratito, pero quería agradecer porque está presente aquí nuestro decano del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, licenciado Miguel Molina. Muchas gracias a ambos y a todos quienes eligieron esta propuesta. Decano, por favor, si quiere comentarnos algo. Bueno, te agradezco, Maricel. Felicitarlos a todos los que se inscribieron, agradecerle a todos los que van a ser docentes, expositores, para presentar estos temas de tan candente actualidad y de tanta proyección a futuro. Así que todos muy atentos y de nuevo es la universidad presente a través de las distintas áreas que tienen y que la constituyen, sus recursos humanos, la Escuela de Informática, esta escuela que presenta distintos cursos a través del año, para llevar a ustedes, estudiantes, graduados, docentes, público en general, distintas temáticas vinculadas con la tecnología de la información y la comunicación. Desde mi parte, Maricel, el agradecimiento también a tu persona, el esfuerzo permanente que haces para traer temas de interés y darle la bienvenida a los profesores y, bueno, cederles la palabra. Muchas gracias y adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, no sé, Maricel, entonces empezamos. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Voy a presentar entonces un segundo.
Disculpa, Gerardo, creo que hay algo ahí en el tema del sonido que no logro escucharte bien. No sé si es que soy yo o es que... ¿El resto me escucha bien o hay alguien que no me escucha? Se escucha bien, profe. Sí. ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo en la carátula del curso? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, este es un curso de inteligencia artificial aplicado a salud. Van a ser 8 clases. Los objetivos que nos proponemos para este curso es que ustedes por lo menos logren tener una primera aproximación. El tema de inteligencia artificial es muy extenso y abarca una infinidad de temas por los cuales es imposible abordar en un único curso todo el espectro de problemáticas que se resuelven a través de inteligencia artificial. Así que lo que se pretende en este ¿Profesor? curso, sí. Disculpe, no se está viendo la presentación. A ver. Un segundo, entonces. A ver si estoy compartiendo. ¿Qué? ¿No se veía nada antes? No. Se veía solo la pantalla de todos los que estamos conectados. Bueno, a ver si... ¿Qué? Ahí está. Debería ser. Ahí se ve, ¿no? Se ve el PowerPoint. ¿Se ve ahí o no? Sí, ahí se ve. Ahí sí. Ahí sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos en esta introducción? Es que se aproximen, ¿no? No quiero decir que puedan interpretar los resultados, porque hay muchas cosas que no son interpretables y son de muy difícil interpretación. Incluso hay mucho debate acerca de si se puede explicar o no ciertos resultados. Que puedan plantear un problema que sea resuelto por Machine Learning o inteligencia artificial, ahora vamos a ver la diferencia, porque tiene un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados cuando planteamos resolver algún problema. Entonces, esto es una metodología y por lo tanto requiere tener ciertas pautas a la hora de plantear el problema. Vamos a ver varios algoritmos y para poder interpretarlos y poder plantear un problema, algún fundamento de cómo funcionan esos algoritmos vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, siempre en un nivel relativamente superficial donde veamos los fundamentos. Después cada algoritmo tiene una complejidad que les diría que cada uno se puede hacer tan complejo como uno quiera y que probablemente en el ejercicio de la profesión no sea necesario tener necesidad de conocer tan al detalle cada uno de los algoritmos. Y un tema importante que es comprender el rol del profesional de la salud en el manejo de datos a ser aplicado a la inteligencia artificial, porque sí, en este caso ustedes van a ver que aún en situaciones de utilizar equipamiento aprobado por la ANMAT o por la FDA o por algún organismo certificador, algún rol, como todo, ¿no es cierto? Si uno tiene un instrumento médico, hay alguna responsabilidad médica en el uso adecuado de ese instrumental. Esto no deja de ser una herramienta más para el uso del profesional de la salud.
Por supuesto, como todo proceso de automatización, hay tareas, sobre todo las tareas más repetitivas, que uno va a dejar de hacer en la medida que incorpora estas herramientas. Lo que es seguro es que esto va a cruzar todas las actividades. No va a ser posible en un futuro muy próximo no estar utilizando esto en forma permanente. Así que vamos a ver algunas de las aplicaciones que están orientadas al uso de la salud. Ahí vemos algunas aplicaciones generales, que son las que todos conocemos o usamos actualmente sin darnos cuenta. A veces, por ejemplo, todos los sistemas de recomendación de Netflix, de Mercado Libre, son algoritmos de inteligencia artificial, ¿sí? Cuando cada vez que uno le da, lo mismo con Facebook, con LinkedIn o cualquier otra red social, cada vez que uno le da un like, lo que está haciendo es alimentando una base de datos que después va a ser utilizada para hacer distintos tipos de análisis mediante inteligencia artificial, y uno de estos es lo que se llaman los sistemas de recomendación, que es, uno ve determinadas películas, ve determinadas series, el software, por supuesto, puede detectar si la vio completa, si no la vio completa, y sugiere algo que pretende saber a priori que ya nos va a interesar. Detección de spam es algo que se viene usando hace mucho tiempo. Esto es quizás uno desde su oficina no se da cuenta que lo está usando. Normalmente las organizaciones de sistemas son las que implementan software que hace detección de spam, y entonces a veces uno ve que tiene una etiqueta que dice spam adelante del mail, o bien lo envía a una casilla de spam directamente, ¿sí? Reconocimiento de imágenes, después vamos a ver un poquito más en detalle. Reconocimiento de imágenes es algo que se utiliza mucho en medicina, se utiliza por supuesto en muchos campos, pero en medicina se utiliza mucho. Y lo más nuevo, por lo menos desde el punto de vista del conocimiento general de la población, son estos modelos generativos tipo ChatGPT, donde no solo puede interpretar una información que se le introduce, sino que además es capaz de generar una respuesta, entre comillas, del tipo humano, ¿sí? Donde uno, en una primera interacción, podría no interpretar con quién está hablando. Aquí tenemos algo que hace rato que se está usando, que son los famosos bots, pero el bot normalmente es muy limitado a una serie de actividades de 4 o 5 resultados y no genera un diálogo que uno lo pueda confundir con un ser humano. En cambio, modelos como ChatGPT simulan el habla o la escritura de un ser humano. Aquí tenemos algunas de las aplicaciones que vamos a ir viendo un poquito más en detalle de inteligencia artificial aplicada a la medicina. Un tema interesante que siempre, digamos, en el ejercicio de la profesión hay que tener en cuenta es cuáles son los organismos que, en este caso no certifica, pero sí recomienda las mejores prácticas. Y a nivel mundial está la Organización Mundial de la Salud, y como este es un tema muy técnico, lo está llevando adelante con la ITU, o UIT, de acuerdo a si es en inglés o en castellano, que es la Organización de las Telecomunicaciones que pertenece a la ONU. La ITU está en los temas de 5G, Internet de las cosas, por supuesto las telecomunicaciones tradicionales, pero también en estos aspectos de frontera, y tiene un grupo que se llama AI for Health, que abarca, más que un grupo, es una organización que agrupa una serie de grupos de trabajo. En este slide ustedes ven
la cantidad de temas, cada uno de estos que están aquí a la izquierda de la pantalla, son los como dice ahí, topic groups, que tienen, ¿ves? Para cardiología, dermatología, caída de ancianos, histología, neurología, oftalmología. Hay un grupo para mordedura de víboras, en fin, todos estos grupos. Y a su vez, cada grupo, esto es, en general la OIT se organiza de esta manera, por este tipo de cruces, tiene aspectos que tienen que ver con los datos, consideraciones éticas, consideraciones regulatorias y con evaluación clínica. Entrar a las páginas de esto es bastante denso, tiene un montón de información, hay conferencias, una cantidad impresionante de PowerPoints y de papers. Yo seleccioné algunos. Acá están más detallados todos los grupos, y en castellano, el otro estaba en inglés. Así que ahí ven la cantidad de grupos. Por supuesto, son muchos grupos y no en todos los grupos hay mucha actividad, ¿sí? Cuando uno entra y empieza a ver qué grupos se están trabajando, algunos trabajan más y otros trabajan menos. Aquí saqué algunos que son los que más actividad tienen. ¿Y cuál es el objetivo? Para algunos grupos se plantea un objetivo del uso de la aplicación de inteligencia artificial. Entonces vemos en el caso de dermatología, que este es uno de los casos que más se avanzó, que tiene que ver con el análisis de imágenes para detección de melanoma. Y bueno, y ahí hay algunos objetivos que se plantean para el grupo para lograr determinada eficiencia. Está el grupo para prevenir la caída de ancianos. Ahí hay muchos datos y bueno, lo que dice en ese grupo es que de la colección de esos datos se pueden dar sugerencias para que se minimice bueno, las caídas, ¿no? Cada uno de estos grupos tiene una cantidad de información relativa de, por ejemplo, cuál es el costo de atención de estos casos, etcétera, y por qué se eligieron, ¿cierto? Bueno, yo soy ingeniero, como ya se dijo, así que no hay algunas cosas que desconozco exactamente de qué se trata, pero ahí en oftalmología, si hay algún oftalmólogo, están trabajando sobre la retinopatía diabética a partir de imágenes de la retina, ¿sí? En psiquiatría, lo que hay es mucha información. Esto es algo bastante común a lo largo de todo. Después lo vamos a ver cuando la doctora Domínguez explique un poco sobre las bases de datos. Que uno de los problemas que hay en la medicina es que las bases de datos no fueron pensados para esto. Entonces, las anotaciones, después a lo largo del curso vamos a ver por qué es tan importante, las anotaciones están mal hechas o no están. Y entonces cada registro tiene su propio lenguaje, tiene sus propias observaciones. Entonces una buena parte del trabajo que hace cada uno de los grupos es normalizar cada uno del vocabulario que se utiliza. De ahí se trabaja mucho en unificar el vocabulario y después lo otro que se necesita es que cada registro tenga una etiqueta, que es diagnóstico en definitiva, ¿cierto? Después vamos a ver por qué necesitamos que los registros estén etiquetados. Bueno, en el caso del grupo de mordedura de serpiente, uno de los temas que se está trabajando son aplicaciones móviles, ¿sí? Obviamente por la necesidad de la urgencia de identificar la serpiente y poder dar el antídoto, y entonces a través de una aplicación móvil lo que se trata es de poder identificar cuál es la serpiente, ¿no? O sea, no deja de ser en el fondo un algoritmo de reconocimiento de imágenes con mucha especificidad en serpientes. Este es un caso en el que en su momento trabajamos, avanzó mucho y
que hoy tienen grados de eficiencia muy altos para la detección de melanoma. Ahí hay un grupo que está en la página web para quien lo quiera consultar, que está dedicado, como yo les decía antes, a armar la base de datos para poder después aplicar algoritmos de inteligencia artificial. Insisto con que este tema es muy relevante porque cuanto más información bien clasificada y bien etiquetada tengamos, mejor va a aprender el algoritmo que elijamos. Entonces, en este caso, se trabajó mucho en la calidad de las imágenes, en el formato de las imágenes y en el etiquetado correcto. Entonces, si ustedes entran a esa página que yo les puse ahí, van a ver que cuando van al archivo de imágenes, tienen todas las imágenes, esas imágenes que están etiquetadas, tienen, como ven acá, un código de identificación, porque después la computadora va a tener que interpretar cuál es la imagen, entonces para eso necesita un código de identificación. Aquí yo les marqué, ustedes hacen clic en este icono y van a ver la metadata de la imagen, que la metadata es toda la información de texto descriptiva de esta imagen, y acá ven la información clínica, ¿no? Si hacen clic en metadata, tiene un montón de información, pero acá tiene la forma en que se hizo el diagnóstico, cuál es el diagnóstico, si es maligno o benigno, y como dice acá, tienen 100.000 imágenes. Entonces, esto cada tanto, creo que anualmente lo están haciendo ahora, hacen una especie de competencia de donde alguien va con sus algoritmos, en esas competencias participan profesionales de todo el mundo, y ven cuál es el grado de exactitud de la predicción de lo que estaban proponiendo. Después hay cosas más sofisticadas que se están trabajando ahora, como de detección de tejido tumoral en tiempo real durante la cirugía. Bueno, esto hay que, por supuesto, para entenderlo, hay que ser un especialista en el tema. Es algo también general que vamos a ver en toda la aplicación de inteligencia artificial. Como todo, no reemplaza al profesional especialista, sino que es un complemento. Así que no es que cualquiera puede usar esta herramienta. Tiene que ser una persona que hoy es experta en su campo, y esto es una herramienta más que colabora en hacer más eficiente su actividad. Por supuesto, si hubiera una habilidad específica, lo que es detectar tejido tumoral en tiempo real, esto lo que hace es acelera el proceso, le da más certidumbre, etc., ¿no? No tengo acá el caso, pero en alguna de las cruzadas que hicimos, uno de los estudiantes, lo que estaba viendo, y por eso me interesaba hacer el curso, es detectar la posición correcta de la mano en una cirugía. Entonces, lo que estaban pensando hacer es colocar una cámara apuntando a la mano del cirujano, y estaba hecho para un modelo de entrenamiento. Entonces, el estudiante de cirugía, antes de hacer una incisión, había una alarma que detectaba si estaba todo puesto en la posición correcta. Y hasta que no le avisara al sistema que todo estaba en la posición correcta, no podía hacer la incisión. Así que esto está abierto un poco también a la creatividad de cada uno de para qué lo necesita. Por supuesto, cada tipo de aplicación requiere algoritmos que son más específicos, ¿sí? Esto es algo que se está usando mucho, que es para la detección, para el descubrimiento de fármacos. Y bueno, hoy había leído una noticia que también que tiene que ver con proteínas y el tiempo de descubrimiento bueno, de algunos procesos que tienen con las proteínas que antes tardaban años y ahora tardan semanas en resolver, ¿no? Pero esto es un campo también infinito, acá hay mucho prueba y error,
y los laboratorios están utilizando esto como complemento a sus investigaciones clínicas normales. Por supuesto, después esto requiere todo un proceso de autorización que no desaparece con esto. ¿Sí? Esto lo que hace es acelerar ciertas etapas del proceso. Este es otro tema en el que también se está trabajando mucho, que es a través de, acá es donde entra la integración de Internet de las cosas con Big Data y los algoritmos, tomando una serie de información respecto de la persona, poder tener algunas alertas para la prevención. Esto hay mucho que se está haciendo. En general, en este campo en particular, los que desarrollan no lo van a presentar nunca como un producto de medicina por los controles que eso implica en su autorización. Entonces lo van a presentar como, no es entretenimiento la palabra, pero más o menos, y ustedes lo habrán visto en todo lo que son los relojes que miden presión, en fin, pulso, etc. Tratan de esquivar la regulación por las consecuencias legales que eso puede tener, ¿no es cierto? Pero es algo en lo cual se trabaja mucho, básicamente porque es muy económico reunir toda la información, es relativamente confiable la información que se reúne de esa manera, y lo que uno puede inferir en principio, muchas de las cosas son predicciones bastante seguras, pero claro, siempre que hay una vida de por medio, los niveles de precisión, que ahora vamos a ver un caso de un algoritmo, tiene que ser más alto, ¿no es cierto?, que en otro tipo de aplicación. Este caso, esto es de ahora. Si ustedes entran a Google ahora, lo van a encontrar. MedPalm. A ver, todo el tema de inteligencia artificial se puso muy a la luz en cada etapa por alguna cosa diferente. En su momento, todo lo que se denomina redes neuronales apareció muy público cuando en su momento se ganó una partida de ajedrez a Kasparov, que era un campeón mundial de ajedrez, y después un algoritmo que ganó una partida de Go, y de hecho ya tanto ajedrez como Go es, creo que es de China, originario del Go, no se le puede vencer a una máquina, ¿sí? Ya ahí la máquina superó ampliamente al ser humano. Y la última aparición pública de lo que es la inteligencia artificial ha sido el ChatGPT, que es algo en lo que se venía trabajando mucho, pero que no tenía tanto grado de eficacia, y recién a partir del 2018, así que bastante reciente, con gente de investigación de Google, descubrió un concepto que vamos a verlo probablemente en la última clase, que logró que fuera, que funcione razonablemente bien. Si ustedes usan ChatGPT y le hacen preguntas, van a ver que cada tanto se confunde. Si uno lo usa para hacer una novela, o para escribir una noticia, o para hacer un resumen, bueno, no es tan grave, no pasa nada. Si uno lo utiliza en la medicina, acá hay un riesgo muy grande, porque esto lo están usando todos. Yo quería hacer encuestas, y una encuesta sería: ¿cuántos usan ChatGPT para, bueno, no digo para hacer un diagnóstico, pero sí para guiarse? Hay mucha gente que lo está usando en todas las profesiones. Y acá sí es importante entender cómo funciona y cuál es el resultado que da. Fíjense, esto que está hecho por Google
en la comparación respecto del diagnóstico correcto hecho por un médico, hoy está dando 86,5%. Uno puede decir, es muy bueno, sí, es muy bueno, pero no es suficiente para que esto sea una aplicación médica. Porque obviamente ese porcentaje de error puede conducir a errores catastróficos, ¿no es cierto? Me adelanto a algo que vamos a ver, pero porque me parece que es importante que ustedes lo tengan bien incorporado. ChatGPT no está diseñado para responder algo verdadero. No es un buscador, como alguna gente cree, no es un buscador. Si ustedes ven lo que dicen los fundadores de OpenAI, van a ver que dicen que es un gran compresor de información. O sea, lo que busca es comprimir la información que está en la web. Porque si una idea tiene, ChatGPT tiene 175.000 millones de parámetros que tiene que entrenar. Cada entrenamiento tarda meses. Cada vez que hacen una actualización, tarda meses de entrenamiento. Es algo que no lo podemos hacer nosotros en forma individual. Así que en esos campos va a quedar muy pocas empresas que puedan tener ese poder de cómputo. Trabaja con información histórica. Entonces ustedes, por ejemplo, cuando entran a ChatGPT, el ChatGPT mismo le dice, yo tengo información hasta, creo que enero del año 22. Así que todo lo posterior no es válido. Pero tiene, digamos, dos aspectos que hay que tener cuidado. Primero, es que son herramientas que están diseñadas para generalizar el problema. No responden específicamente a nada, sino que generalizan el problema. ¿Para qué? Para que la respuesta que den sea aproximadamente correcta. ¿Sí? Pero decía yo que en el caso de ChatGPT no está pensada para decir la verdad. Lo que hace, aunque parezca difícil de entender, es, si uno le ingresa un contexto, predice o nos entrega la próxima palabra más probable. Y después la próxima más probable. Y después la próxima más probable. Así que cuando hace un párrafo entero, solamente puede responder de a una palabra hasta que completa una frase. Y nuevamente, si ustedes preguntan a ChatGPT cuántas palabras puede manejar, que es lo que le daría el contexto, va a responder 4.096 palabras en total, entre las que ingresan y las que egresan. Por lo tanto, si uno quisiera mantener un diálogo permanente con ChatGPT, en algún momento se empieza a olvidar lo que había dicho antes, porque tiene una capacidad limitada de 4.096 palabras que analiza de forma simultánea. Por supuesto, en la medida que uno mantiene una conversación coherente, la respuesta debería ser igualmente coherente. Pero tienen un tema que ustedes lo pueden probar, que se llama alucinación, como si fuera un ser humano, que es cuando uno quiere esta herramienta, que es de propósito general, llevarla a un campo muy específico, puede inventar la respuesta. Por supuesto, si uno es un experto en el tema, fácilmente identifica que está, entre comillas, alucinando. Ahora, si uno no es un experto, puede tomarlo como cierto. Yo el otro día, cada tanto, como todos ustedes seguramente harán, cada tanto ponen alguna pregunta. Y en mi caso yo estaba haciendo una pregunta que tenía que ver con probabilidades. Y en un momento empezó a decir cualquier barbaridad. Que para cualquiera que supiera probabilidades, era muy obvio que la respuesta que estaba dando había perdido sentido. ¿Por qué? Porque entendió mal el contexto. ¿Sí? Entonces ahí esta herramienta hay que tener cuidado. Nosotros vamos a dedicarle una clase a entender el fundamento sobre el cual se basan las herramientas de ChatGPT y que ustedes entiendan por qué hay que tener cierto cuidado y
antes, esto ya es una recomendación, antes de utilizar cualquiera de estas herramientas para el uso de diagnóstico, consulten cómo está yendo con esta iniciativa de Google, asumiendo que si Google está al 86,5%, dudo que haya alguien que esté con una mejor performance, ¿cierto? Ahora vamos a entrar un poquito en algún detalle o algunas definiciones muy genéricas. La verdad es que cuando uno busca definiciones de inteligencia artificial se va a encontrar con un montón de definiciones. Cada libro tiene su definición, porque vienen de distintos lados, hay gente que viene de la estadística, hay gente que viene de la informática, y entonces eso hace que los mismos conceptos utilicen distintas palabras y cada uno inventa su propia jerga, ¿sí? Entonces, en una época se hablaba mucho de minería de datos, ahora está muy de moda hablar de los científicos de datos. Bueno, estos son gráficos que yo fui sacando de distintos libros que tratan de explicar lo que es la ingeniería artificial, pero yo tomo esta definición que la da la Organización Mundial de la Salud, para tomar en este campo una organización que es la referente del mundo de la salud, ¿sí? Van a ver que tiene también la Organización Panamericana de la Salud tiene muchas definiciones, pero yo, para no mezclar, me centro en la Organización Mundial de la Salud. Y lo define así: como la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de los algoritmos de aprender de los datos para que puedan realizar tareas automatizadas. Acá bueno, tendría que haber subrayado la palabra algoritmo también. No traje nada para definir lo que es un algoritmo, pero de alguna manera un algoritmo es, si ustedes quieren, es un procedimiento, por supuesto que se hace de la misma manera siempre, es la lógica interna, ¿sí?, que se utiliza para resolver un determinado problema. Y destaqué las dos palabras o las dos frases que diferencian lo que es inteligencia artificial de machine learning. La inteligencia artificial, según esta definición, es cuando se realizan las tareas automatizadas. Y el machine learning, es casi una traducción literal, es el proceso de aprender de los datos. Entonces, toda la etapa de entrenamiento, y de hecho es lo que vamos a ver ahora, es cómo aprendemos los datos. Lo que hacemos con ese aprendizaje, ¿qué tarea automatizamos? Eso sería la aplicación, son todo lo que vimos antes. Todo lo que vimos antes de las distintas aplicaciones, bueno, eso es inteligencia artificial. Pero lo importante es aprender de los datos. Y el curso se va a centrar en algoritmos que hacen que aprendamos de los datos. Entonces, ya entrando un poco, y esto después vamos a volver, esta slide es importante en el sentido de que estas definiciones sí hay mucho consenso en que así es el aprendizaje automático, y nosotros vamos a utilizar esto para después ir revisando cada uno de los algoritmos. Ahí, como ven en el gráfico, y bueno, y está aquí también en texto, tenemos tres tipos de aprendizaje. Que denomina supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Dos palabras de cada uno. El supervisado, recuerdan que yo cuando hablaba de las bases de datos mencionaba la etiqueta o label, ¿sí? Label en inglés, pero lo van a ver en muchos libros en castellano también como label. Esa etiqueta es el resultado que yo ya conozco. Mi base de datos tiene que estar ya diseñada, estructurada, con casos cuyos resultados yo ya conozco. Si no lo conozco, no puedo aplicar en este campo un algoritmo de aprendizaje supervisado.
En el no supervisado no necesito las etiquetas y se utiliza a veces para entender los datos. No sé muy bien lo que hay. Después vamos a ver algún algoritmo no supervisado. No sé lo que tengo en los datos. Y este algoritmo me ayuda a entenderlos. Por ejemplo, no sé si tengo dos tipos de datos distintos. Cuando los miro, con algunas de estas técnicas, veo que los datos solo se agrupan de una determinada manera. Entonces me ayuda a entender que, bueno, que probablemente tengo dos clases de datos y después, por supuesto, tendré que continuar con mis análisis. El aprendizaje por refuerzos, el caso típico es los juegos, donde uno de los protagonistas del juego gana o pierde, ¿no? Y entonces el autómata, digamos, aprende cuando muere a protegerse de esa muerte. Entonces, bueno, hay algoritmos que van reforzando con alguna medida de éxito o fracaso su estrategia, ¿sí? Que de alguna manera es lo que se aplicaba a lo que decía antes yo del juego de ajedrez o el juego de Go. Ahí hay un resultado, gané o perdí, y ese resultado se utiliza para la continuidad del algoritmo. Lo más importante que vamos a ver nosotros ahora son los algoritmos supervisados. Nuevamente, el supervisado requiere una etiqueta. Y tiene dos, a su vez se clasifica en dos partes. Si yo quiero predecir un número, ahí es lo que dice ahí arriba, que es, lo utilizo el supervisado, me entreno con la etiqueta, pero después lo que quiero hacer es realizar una tarea que es predecir algo, ¿sí? Cuando quiero predecir un número, se llaman algoritmos de regresión. Esto cuando se los muestre van a ver que es lo más común, lo conocen muy bien, lo han visto en la facultad con seguridad, y alguno lo habrá visto en la escuela secundaria. Lo que cambia aquí es la forma en que se trabaja el resultado, porque aquí nuevamente se aprende a partir de los datos, y entonces tengo que descubrir las fórmulas. Las fórmulas no me las dan, las tengo que descubrir. Por ejemplo, presión, ¿no es cierto? Si yo quiero saber, tengo entre mis variables una presión, bueno, eso es un algoritmo supervisado de regresión. ¿Ven? Cuando yo tengo clases, por eso dice que es finita, la predicción es finita, pero puedo tener 2, 3, 10, n clases, pero siguen siendo clases, son agrupaciones diferentes, son algoritmos de clasificación. ¿Sí? Ahora vamos a adentrarnos en un aspecto importante que tiene que ver, sobre todo en la medicina, es fundamental, pero esto lo han visto muchas veces ahora, últimamente está muy en debate con el ChatGPT y otros algoritmos, sobre todo las redes neuronales, que las redes neuronales en ese sentido son las más oscuras para entender lo que hacen, que tiene que ver con el sesgo, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo muy conocido de un algoritmo de reconocimiento facial donde predice mejor a los blancos que a los negros. Entonces, incluso en ChatGPT, si uno le hace una pregunta, le va a decir, tenga cuidado que estos resultados pueden tener algún sesgo discriminatorio. Entonces, uno de los aspectos en los cuales uno tiene que tener más cuidado, ¿por qué se da esta diferencia entre hombres negros y hombres blancos? Incluso en algunos algoritmos que también salieron en los diarios, identificaba a los hombres blancos, los podía identificar, y a los hombres negros no los identificaba directamente, los identificaba no como seres humanos.
Pero esto obviamente tiene que ver con las poblaciones. Entonces, uno de los elementos éticos, y acá empezamos a hablar ya del ejercicio profesional, más importantes que hay que tener en cuenta, es que las bases de entrenamiento no tengan sesgo. Porque si tienen sesgo, los resultados van a ser erróneos. Pueden producir discriminación. Entonces, por ejemplo, se cuida mucho con el tema de las tarjetas de crédito, que para si das o no das crédito, entonces, un caso es, si el algoritmo tiene incorporado el lugar donde uno vive, entonces eso puede dar una nota baja de crédito sin tener en cuenta la capacidad de pago de la persona. Entonces eso es lo que el algoritmo está ya discriminando por una cuestión de dónde uno tiene la vivienda. Por supuesto, cuestiones de género, cuestiones de color, cuestiones de edad, son todos aspectos que uno tiene que tener mucho cuidado en el momento de entrenar los modelos, ¿sí? Y acá, por eso yo decía, uno de los objetivos es que ustedes aprendan a plantear un problema. Y si ustedes, supongamos que en el equipo de trabajo hay una persona de informática, pero ustedes como profesionales de la salud son los responsables de proveer la base de datos de entrenamiento, porque son los que saben, entonces saben cuáles son los datos que hay que tomar y saben cuáles son las características de cada registro que tiene que tener. Si eso está mal diseñado, eventualmente, eso lo van a ver en algún documento de la Organización Mundial de la Salud, son de los aspectos que se discute si eso tiene o no responsabilidad legal, ¿sí? Y esto es importante entenderlo porque muchas veces uno reutiliza algoritmos que fueron entrenados con otras bases. Entonces, ahora vamos a ver un caso, a ver si lo puse acá, sí. Porque este es interesante porque esto es Argentina, es actual. No sé si alguno conoce esta iniciativa, Poblar, pero tiene que ver con el armado de bases de datos genéticas de la Argentina. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque todos los algoritmos que se están desarrollando para identificar potenciales casos de enfermedades están utilizando en sus entrenamientos bases de datos de las representativas de Europa, generalmente. Vamos a encontrar, por unas cuestiones obvias, porque son los centros que hacen investigación, vamos a tener centros de investigación en Europa, en Estados Unidos, Canadá, y que son los que nosotros normalmente tenemos acceso, y por supuesto China, pero nosotros tenemos menos accesos a esas bases entrenadas. Ahora, si nosotros utilizamos un modelo, por decir algo, de redes neuronales entrenado sobre una base de datos de población europea, la representatividad de eso sobre nuestra población es diferente. Entonces, los resultados que vamos a tener son erróneos. Entonces, esta es una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Técnica de hacer un relevamiento de todo el mapa genético de la Argentina. Y bueno, y si ustedes entran a la página, ahí está explicado por qué, ¿sí? Y además está explicado todo el procedimiento que se utiliza para garantizar la protección de los datos, para que no haya una violación a los datos personales de las personas, porque ustedes saben que ahí, después eso también va a ser explicado en una clase, hay una ley de protección de datos personales, los datos tienen que ser anónimos, y además, si uno es responsable de la base de datos, tiene que realizar las acciones necesarias para que esa base de datos no sea violentada, ¿no? Y ahora, entrando un poco en los aspectos éticos específicos de la salud, la Organización Mundial de la Salud, es un documento muy largo, yo traje lo más esencial, pone mucho foco en que todo el proceso esté bajo control del ser humano. Estos son los riesgos, mitos, que es que las máquinas en algún momento tomen control por sí mismas, ¿cierto? No hay un consenso único de que esto pueda ser así, pero obviamente la velocidad del cambio
genera por lo menos la alerta, y entonces la Organización Mundial de la Salud pone como uno de los principios éticos. Estos principios éticos deben ser aplicados a todos los desarrollos que se hacen. Por lo tanto, más allá de ser principios éticos, esto después se traduce en procedimientos y normativas que van a estar, por ejemplo, que el ANMAT, en el momento de certificar algún software o algún equipamiento médico, tiene que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, este principio de proteger la autonomía humana, que se refiere a mantener que esté todo el control en manos de un ser humano. Y además lo que hablamos antes de asegurar la privacidad, confidencialidad y obtención de datos por consentimiento. Esto también es una de las cosas que vamos a hablar después, lo que es la obtención del consentimiento. El segundo principio es un poco obvio, pero bueno, en las tecnologías de IA no deben dañar a las personas. Acá este tercer punto es el más conflictivo, pero vamos a ver por qué. Porque dice que los modelos tienen que ser explicables. ¿Por qué los modelos tienen que ser explicables? Porque el día que haya un conflicto, una incidencia, que tenga consecuencias legales, el juez va a buscar un responsable. Entonces, ese responsable, ¿quién es? ¿Es el que hizo el software? ¿Es el médico que lo utilizó? ¿El software o el equipamiento que tiene un software incorporado? ¿Es el ANMAT que no hizo su tarea de control? Bueno, entonces, uno de los elementos que se exige es que sean explicables. Y me adelanto a algo que vamos a ver después, es muchos de los temas de redes neuronales no son fácilmente explicables. Incluso todos los nuevos métodos, hasta los que lo descubrieron, dicen, y no sabemos muy bien por qué funciona mejor. Uno lee el paper y termina diciendo, se nos ocurrió esto, lo hicimos y funciona mejor, no sabemos por qué. Esto obviamente va atado a lo segundo, es aumentar la responsabilidad de la rendición de cuentas, lo de sesgo que ya hablamos, y el último punto, un poco más genérico, que sea sostenible. Ahí hay un punto que no es menor, que es aumentar la eficiencia energética. Y digo, ¿por qué no es menor? Yo les comentaba que uno del algoritmo como el de ChatGPT tiene 175.000 millones de parámetros. Cada vez que se lo entrena requiere meses de entrenamiento. Eso implica una estructura informática descomunal, y en este momento en todo el mundo están fabricando o creando data centers para el procesamiento de inteligencia artificial en una forma, digamos, exponencial. El otro día leí un artículo, para mí exagerado, lo que decía el artículo, que el 20% de la demanda energética del mundo iba a ser consumida por aplicaciones de inteligencia artificial. Y eso obviamente tiene un montón de consecuencias para el medio ambiente, que lo que están previendo es empezar a tenerlo en consideración. Una de el parámetro más importante que se está teniendo en este momento en el mundo para la construcción de data centers es que la energía eléctrica sea barata. Y en muchos de los lugares, además, exigen que esa energía eléctrica que consume el data center sea sobre energías limpias. ¿Sí? Pero bueno, es un tema, si ustedes quieren, secundario a los aspectos del curso pero es algo que la Organización Mundial de la Salud lo pone como un principio ético. Esto es un poco lo que les adelanté antes, también esto está en los textos de la Organización Mundial de la Salud, y dice esto, ¿no? Que los médicos no estarán totalmente exentos, o podrían no estar totalmente exentos de la responsabilidad por el sesgo de automatización. ¿Sí? Así que este es un punto para destacar. Uno, cuando
utilice una de estas herramientas, tiene que asegurarse que la base de datos con la cual se entrenó ese algoritmo no tenga sesgo. Si no, los resultados van a ser erróneos directamente, ¿no? Si la base tiene un sesgo, los resultados no son confiables. Y acá les pongo otro concepto del sesgo que está asociado. Ahí hay unas fórmulas matemáticas que no tienen importancia. Este gráfico que está aquí se parece a lo que después vamos a ver que es una regresión lineal. Pero este concepto después lo vamos a repetir varias veces, pero sí me interesa que por lo menos en esta primera clase tengan un primer pantallazo. ¿Por qué? Porque yo decía antes, cuando aprendemos, ¿qué significa que aprendemos de los datos? Esta es la gran pregunta del machine learning. ¿Qué significa? Significa que yo tengo datos y esos datos los generalizo a través de una función para cuando me aparezcan nuevos datos que yo no tenía en mi base de entrenamiento, me dé un error que yo tengo que minimizar. Si esos datos, si esos errores aumentaron, ajustaré la curva de alguna manera. Si esos errores disminuyeron, será una buena señal de que estoy generalizando de la forma apropiada. Acá, por supuesto, estamos viendo algo en dos variables. Cuando estamos hablando de aplicaciones de este tipo, estamos hablando de miles de variables y millones de datos, ¿no es cierto? Pero acá me interesa que ustedes vean esta curva. Yo tengo estos datos. Todos estos blancos que están son mis datos. Y alguien viene y me dice, bueno, yo generalizo estos datos con esta recta que está aquí. ¿Es bueno o es malo? Y ustedes van a ver que tengo muchos errores en cada uno de esos datos. Quiere decir que mi error medio es alto. ¿Sí? Respecto de la media es un error alto. Y alguien dice, no, yo tengo esta otra curva que la ajusto bien al detalle, entonces mi error cuadrático medio, bueno, pues ya puedo en algo de matemática, es una medida del error, siempre yo voy a tener una medida del error, cualquier algoritmo que utilice, es bajo. Ahora, esa no es la pregunta. Acá, vamos, fíjense que este es un gráfico de error cuadrático medio versus flexibilidad del algoritmo. Este es un algoritmo muy rígido y este que está en verde es un algoritmo muy flexible. Esta curva representa mi error de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo un algoritmo muy rígido, como esta recta que veo acá, tengo un error cuadrático medio alto. Cuando utilizo algo que se ajusta bien a todos los puntos que me fueron dando, puedo bajarlo casi a cero, ese error cuadrático medio. Entonces, uno diría, acá otra vez sería para poner encuesta. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿La recta, que tiene un error cuadrático medio alto, o esta curva así que sigue tan bien los puntos, que tiene un error cuadrático medio muy bajo? En general la gente va a responder a priori esta, porque te da error cuadrático medio bajo. Pero la verdad es que eso no es lo que yo estoy buscando. Yo no estoy buscando la mejor curva para los datos que tengo. Estoy buscando la mejor curva para los datos que no tengo, los que no conozco. Por eso hablamos de generalización. Entonces, vamos a suponer que este dato, vamos a buscar uno que en la verde de mal. Una de las cosas que va a pasar es que si mi próximo dato está aquí, mi curva
dorada prácticamente no se va a mover, me va a seguir dando lo mismo. En cambio, mi curva verde, la que busca todos los puntos, van a ver que se deforma completamente. Después vamos a verlo con un ejercicio interactivo, cómo sucede eso. ¿Qué me pasa ahí? Que mi varianza aumenta. Cuando yo tengo un algoritmo muy complejo, mi varianza aumenta. Asumo que todo el mundo sabe lo que es la varianza, porque todos ven estadística en la facultad, así que bueno, estamos hablando de la varianza de una función, ¿no? Estadística. Ahora fíjense qué es lo que pasa entonces en la realidad. Esta curva roja me muestra el error total. Y el error total va bajando con la complejidad de la función, pero aumenta cuando es muy compleja la función. Así que el punto óptimo está acá, en un algoritmo más o menos complejo, pero no tan complejo, que hace que se me vaya el error para las nubes. Esta es la fórmula de este error. Y entonces tenemos estas dos componentes. Un componente que es el error por varianza y otro que es el error por la media. ¿Sí? Entonces, lo que tienen los algoritmos simples es que este término es muy alto, pero este término es muy bajo, y los algoritmos complejos lo que tienen es que este término es muy bajo, pero este término es mucho más alto. Entonces llega un momento que el algoritmo complejo no generalizó, sino que lo único que hizo es memorizó los puntos. Y memorizar los puntos no es el objetivo. El objetivo es generalizar para encontrar el próximo punto que yo no conozco. ¿Sí? Esto es para tener un primer pantallazo de lo que entendemos cuando vamos a ver los algoritmos. Bueno, aquí está lo que ya hemos hablado de los distintos desafíos éticos con los sesgos. Acá hay dos temas que son importantes, que no los mencioné antes, porque es algo que, por lo menos, yo no lo suelo tener tan rápido en la cabeza, pero sí a nivel mundial pasa esto. Que cuando uno toma datos, por ejemplo, que era lo primero que pensaría, si quiero tomar datos, esto lo vemos en las encuestas políticas, que dan todas mal. Pero uno de los temas, por ejemplo, que sucede a nivel mundial, quizás no en Argentina, pero sí en muchos países, es que las mujeres tienen menos acceso a Internet móvil. Entonces, cuando uno toma datos por celular, está mal representada la población. Y esto que tampoco normalmente uno lo tiene tan rápido en la cabeza, por lo menos yo no, que ciertas comunidades eligen no proporcionar datos, por los motivos que fueran. Pero bueno, entonces esa comunidad queda subrepresentada en los datos que tenemos. ¿Sí? Pero eso es lo que tenía hoy como presentación. No sé si alguien quiere hacer una pregunta de esto que vimos aquí, si no les muestro la herramienta de software que es la que vamos a utilizar. Si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano ahí con el icono. Y Bueno. Les voy a mostrar entonces para terminar hoy Yo les mandé un mensaje, no sé si todos lo recibieron, el mensaje del software para bajarse. ¿Hay alguien que no lo haya recibido? ¿Alguien tuvo alguna dificultad? ¿Lo pudieron bajar? Porque todo el resto de la cruzada es con ese software. O sea, lo que vamos a hacer... La licencia es la licencia académica, creo que está. Cuando da tipo de licencia es la académica.
tiene alguna limitación en cantidad de registros, pero no importa, no es problemático para el curso de hoy, para esta cursada. Yo después les voy a mandar un link para un video que Miriam le gustó. Sí, perdón. Por eso mi duda si el free, que leí que era más completo, el student, las dos. Había uno que decía free, otro student. Sí. Bueno, no recuerdo eso, yo supongo que es el student el que hay que usar. Yo hoy lo estuve bajando en otra computadora y no recuerdo que me haya pedido eso. No, porque cuando se instala y uno pone de acuerdo, después te sale así el coso de licencia y te sale free, después creo que student. Y yo ponía para arriba primero y no lograba después el de abajo y tampoco. Por eso me quedé con la duda. Bueno, cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda, después me manda un mensaje y lo vemos particularmente. Yo ahora les muestro qué es lo que deberían... Claro, o sea, eso es correcto. Primero hay que registrarse. Registré, si estaba registrada. Sí, bueno, por eso. Bueno, después en todo caso, si en algún momento hay alguna dificultad, lo vemos y tratamos de resolverlo. Yo les quiero mostrar a ver si lo... Bien, acá. Esto es lo que ustedes una vez que lo instalaron, ahí lo ven, deberían ver. ¿Sí? Ven la presentación, ¿no? Sí, esto está todo en inglés, no hay una versión castellana. Así que sí. Acá lo que van a ver, yo después les mando un video explicando, pero vamos a utilizar mucho esta parte que dice de recursos de entrenamiento. Estos operadores, que después vamos a ver, son muy fáciles de utilizar. Y acá está todas las explicaciones de cada proceso, que cada uno de los cuadritos, o sea, vamos a ver si puede tomar alguno así. Si no toma uno cualquiera de estos, si quieren ir jugando. Sí. Es todo así, es todo, lo toman y lo llevan para allá. Si se posicionan en cada uno de estos, les da información. O sea, acá está diciendo, acá tome una base de datos, ¿no? De algo que se llama Jam Data. Si yo la quiero ver, extiendo así, acá me manda un mensaje de alarma que no sé cuál es, lo quiero leer, dice que, bueno, que puede ser no portable cuando comparta el proceso. Les aclaro, para ChatGPT, como fue inventado para traducir, traduce muy bien. O sea, dos cosas que hacemos bien es traducir y escribir código de máquina. Diagnóstico médico no confía. Pero sí, para la traducción pueden confiar bastante. Ven que acá tiene es todo muy intuitivo, acá tiene, por supuesto hay que saber dónde está, pero una vez que lo saben dónde está es muy fácil. Tiene el símbolo de play, lo ejecutan, ven que acá está ejecutando y acá me muestra los datos, ¿sí? Que está mostrando una fecha, un Customer ID, y yo puedo ver las estadísticas, me dice que tengo, el Customer ID es un número entero que va 16 a 986 y cuyo promedio es 475,479. El date share, que es la otra columna, es un tipo date. Este es la fecha más temprana, esta es la fecha más tardía y esta es la duración promedio, ¿sí? Y
bueno, en este caso no tiene mucho sentido los gráficos, pero además tiene una serie de gráficos. No sé si esto me sirve. Bueno, ahí está. Acá veo cada Customer ID en función de la fecha, por ejemplo. Esto lo vamos a usar bastante. Después yo aquí vuelvo, aquí tengo, esto es importante, tengo las vistas. En la vista de diseño es donde yo hago el modelo, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, no sé. No digo que esto me vaya a dar nada interesante, pero el modelo lo pongo aquí y me dice que, bueno, que no necesita algo que después vamos a ver qué es, pero como ven que marca todos los errores, entonces hasta me ayuda a resolverlo. ¿Sí? En este caso, bueno, me hizo la operación que dice que necesita para resolverlo. Aquí veo los resultados, que es lo que yo había puesto antes, ¿ven? Es en la solapa resultados, tengo los resultados. Y estas dos, yo las tengo ya anuladas porque es la versión gratuita y entonces ya durante un tiempo es probable que ustedes lo tengan habilitado, pero no la vamos a utilizar en el curso. Esto utiliza algunas herramientas que automatizan todo. Entonces ustedes toman el dato y le preparan los datos y les generan los modelos y en general se utiliza para empezar, ¿sí? Para una primera vista rápida. Pero bueno, eso en la próxima clase lo vamos a ver en detalle. Lo que yo voy a hacer es en cada clase vamos a tomar un caso médico. Vamos a empezar con un caso de regresión. Vamos a hacer una primera introducción teórica del algoritmo, muy por arriba. Les voy a mostrar cómo se utiliza la herramienta de RapidMiner para resolver ese problema y después lo van a resolver ustedes. Y si tuviéramos tiempo, vemos qué resultados les dio cada uno. Pero bueno, veremos porque somos muchos y entonces no sé si vamos a tener tiempo de poder ver eso y compartir los datos. Así que bueno, eso sería todo hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, nos vemos directamente el lunes que viene. Bueno, muy bien, entonces nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, profe. Muy bien. Muchas Hasta luego. gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos en la próxima clase y estaremos informando por el grupo, ¿sí? Todos los links y los avances. Nos vemos pronto. Un abrazo, grupo. Podrían, voy a leer un poquito los mensajes y se podrían agregarme al grupo. Marisa, ¿puedes mandarme un mensaje por el WhatsApp, por favor? Al 13, acá te escribo el numerito, ¿sí?